Ella está sola en una ceremonia militar, solo otra civil entre la multitud. Hasta que un oficial la nota y se acerca con fría autoridad. No eres uno de nosotros, los susurros comienzan. Las escaleras se intensifican. La seguridad interviene para escoltarla. Es entonces cuando mete la mano en su gastada mochila y saca una bandera doblada con una insignia que hace palidecer a los veteranos más empedernidos. Un anciano deja caer su andador y la saluda con manos temblorosas. El oficial que la enfrentó retrocedió, con el rostro pálido, porque esa bandera nunca estuvo destinada a abandonar el campo de batalla, y ella tampoco. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia te cautivó, considera suscribirte para apoyar más historias no contadas de coraje y sacrificio que merecen ser escuchadas. El Cementerio Nacional de Arlington se extendía ante Thalía Madreal como un mar silencioso de marcadores blancos. Cada uno un testimonio del sacrificio. La niebla de la mañana se aferraba al suelo, entrelazándose entre las lápidas como espíritus inquietos. Ella se mantuvo apartada de la multitud reunida, con sus gastadas botas de combate firmemente plantadas sobre el pasto húmedo por la lluvia, agarrando una mochila desgastada contra su costado como si contuviera algo precioso, lo cual era cierto. La ceremonia conmemorativa del 10º aniversario de la Operación Lanza del Desierto estaba programada para comenzar en 20 minutos. Las familias de los caídos ya estaban llegando, con sus rostros solemnes por el dolor que una década había suavizado pero nunca borrado. El personal militar uniformado creó un perímetro de orden y respeto. Thalía permaneció medio escondida detrás de un gran roble, observando su respiración crear pequeñas nubes en el aire fresco de la mañana. Había elegido su ropa cuidadosamente esa mañana. Nada que llamara la atención, nada militar, solo unos jeans desgastados, una chaqueta gris modesta y esas botas de combate que nunca se atrevió a reemplazar. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola sencilla, revelando un rostro que alguna vez había sido impactante, pero que ahora llevaba las sutiles marcas de las dificultades grabadas alrededor de sus ojos y boca. Lo más notable era la fina cicatriz que recorría su mandíbula desde la oreja hasta el mentón, un recordatorio permanente de una noche que había pasado años tratando de olvidar. El general Atticus Blackwood se acercó al podio instalado delante del monumento, con el pecho pesado por los metales que captaban la luz de la mañana. A sus 62 años, su postura seguía siendo erguida y su cabello plateado llevaba cortado al ras del cráneo. Un micrófono chirrió brevemente mientras los técnicos hacían los ajustes finales. Nos reunimos hoy para honrar a aquellos que hicieron el máximo sacrificio durante la Operación Lanza del Desierto. Su voz se escuchó entre la multitud silenciosa. Hombres y mujeres que encarnaron los más altos ideales de servicio y dedicación a su país. Los ojos de Thalía nunca se apartaron del monumento que llevaba los nombres de los caídos. 15 nombres grabados en piedra fría. 15 vidas terminadas en una sola noche de fuego y traición. Su mirada se fijó particularmente en un nombre tallado cerca del centro. Capitán Elías Reev. Sus dedos recorrieron distraídamente la cicatriz a lo largo de su mandíbula. Había ensayado este momento innumerables veces durante su viaje a casa. Pero ahora que estaba allí, la incertidumbre corría por sus venas. ¿Qué derecho tenía ella a perturbar la paz que estas familias habían encontrado? ¿De qué serviría la verdad ahora después de todo este tiempo? Pero entonces recordó la bandera en su mochila y su determinación se endureció una vez más. La ceremonia se desarrolló con precisión militar. Un capellán ofreció oraciones. Un congresista habló de sacrificio y libertad. Se invitó a los familiares a colocar rosas blancas en la base del monumento. Durante todo este tiempo, Thalía permaneció en un segundo plano, un fantasma en los límites de la memoria. Cuando la ceremonia formal concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, ella esperó pacientemente. Este era el momento que ella había planeado. Cuando hubo salido suficiente gente y la seguridad se relajó, se acercó al monumento con pasos mesurados. El nombre pareció latir bajo las yemas de sus dedos cuando finalmente se permitió tocar la piedra fría. Johnson,
Nakamura, Reed, Sánchez, Walsh. Nombres que habían atormentado sus sueños durante 8 años. Nombres de personas que murieron mientras ella sobrevivía. Disculpe, señora. La voz interrumpió su ensoñación. Un joven teniente la había notado estudiando los nombres con demasiada atención. Su expresión era una mezcla de sospecha y preocupación. Detrás de él, se acercaba el coronel Fletcher Hargrove con 2 agentes de seguridad flanqueándolo. Talia sabía que este momento llegaría y se había preparado para ello. Aún así, ver a Robe en carne y hueso después de todos estos años le hizo sentir hielo en las venas. Parecía mayor, más distinguido, con hilos de plata en las sienes. Pero ella reconocería esa cara en cualquier lugar. Había sido la última cara que vio antes de que todo saliera mal. Esta área está reservada para familiares y personal autorizado, afirmó fríamente el coronel Hargrove, entrecerrando los ojos mientras evaluaba su vestimenta civil. Si la reconoció, no dio señales de ello. ¿Por qué lo haría? Talia Madreal estaba oficialmente muerta. Su cuerpo nunca se recuperó de una emboscada al otro lado del mundo. Cuando ella no lo reconoció, su tono se endureció. No eres uno de nosotros. Necesito verlo. El Cementerio Nacional de Arlington se extendía ante Talia Madreal como un mar de marcadores blancos. Cada uno un testimonio del sacrificio. Ella se mantuvo apartada de la multitud reunida, con sus gastadas botas de combate firmemente plantadas sobre el pasto húmedo por la lluvia y agarrando una mochila desgastada contra su costado. La ceremonia conmemorativa del 10º aniversario de la Operación Lanza del Desierto estaba a punto de comenzar, y Talia permaneció medio escondida detrás de un gran roble, observando. La niebla de la mañana se aferraba al terreno, envolviendo el cementerio en un manto gris que coincidía con su estado de ánimo. Había deliberado durante semanas sobre venir aquí, sobre salir de las sombras donde había existido de manera segura durante casi una década. Pero hoy en día, algunas cosas importan más que la seguridad. El general Atticus Blackwood se acercó al podio, con el pecho pesado por los metales que reflejaban la luz de la mañana. Su cabello plateado estaba cortado con el mismo estilo militar preciso que ella recordaba de las reuniones informativas de la misión hacía mucho tiempo. El tiempo había añadido líneas a su rostro, pero no había disminuido su imponente presencia. Nos reunimos hoy para honrar a aquellos que hicieron el máximo sacrificio durante la Operación Lanza del Desierto. Su voz se escuchó entre la multitud silenciosa. Hombres y mujeres que encarnaron los más altos ideales de servicio y dedicación a su país. Los ojos de Talia nunca se apartaron del monumento que llevaba los nombres de los caídos, particularmente un nombre, el capitán Elías Reev. Sus dedos recorrieron distraídamente la fina cicatriz que bordeaba su mandíbula, un recordatorio permanente de una misión que había salido catastróficamente mal. De la noche, todo cambió. Desde su posición, podía ver a las familias de los caídos. Madres y padres que habían envejecido más allá de su edad, niños que habían crecido sin padres, esposos que todavía llevaban anillos de boda. Colocaron rosas blancas en la base del monumento. Su dolor era algo palpable que flotaba en el aire junto a la niebla. Nadie le puso una rosa. Su expediente había sido sellado y su existencia había sido borrada de los informes oficiales. La capitana Talia Madreal había muerto en ese desierto junto a su equipo, según todos los documentos importantes. Al concluir la ceremonia, las familias colocaron flores en la base del monumento. El personal militar en uniforme de gala permaneció firme y saludó a sus compañeros caídos. Talia esperó hasta que la multitud disminuyó antes de acercarse, con pasos mesurados y deliberados. Extendió la mano para tocar la piedra fría cuando una voz interrumpió su concentración. «Disculpe, señora». Un joven teniente se había dado cuenta de que ella estudiaba los nombres con demasiada atención. Su expresión era una mezcla de sospecha y preocupación. Su uniforme estaba planchado a la perfección. Sus zapatos brillaban como un espejo. Demasiado joven para haber servido en el Escuadrón Fantasma. Demasiado joven para saberlo.
Esta zona está restringida, dijo, suavizándose la voz al notar su expresión distante. ¿Es usted familiar de uno de los caídos? Antes de que Thalía pudiera responder, una voz más profunda la interrumpió. ¿Hay algún problema aquí? Teniente Faraón. Detrás del joven oficial, se acercó el coronel Fletcher Arrobe con 2 agentes de seguridad flanqueándolo. Thalía lo reconoció inmediatamente, aunque había ganado peso y rango desde la última vez que lo vio. Él era un comandante en ese momento, y durante la reunión informativa de la misión, el que insistió en que su información era sólida. Esta área está reservada para familiares y personal autorizado, afirmó fríamente el coronel Hargrove, entrecerrando los ojos mientras evaluaba su vestimenta civil. Vaqueros desgastados, una chaqueta sencilla y esas botas claramente militares que ya habían visto días mejores. Cuando Thalía no lo reconoció, su tono se agudizó. No eres uno de nosotros. Necesitaré ver alguna identificación. La pequeña multitud que quedaba empezó a tomar nota. Los susurros resonaron entre la multitud mientras Thalía se mantenía firme, sin apartar la mirada del monumento. Ella sabía que este momento llegaría, se había preparado para ello, pero la realidad de enfrentarse a su pasado era diferente de los escenarios que había ensayado. Señora, ¿escuchó usted al coronel? El teniente presionó, incómodo con la creciente tensión. Estos hombres y mujeres dieron su vida por algo más grande que ellos mismos, continuó Hargrove, y su voz se escuchó lo suficiente para que otros la oyeran. Esto no es una atracción turística. Los susurros se hicieron cada vez más fuertes. Probablemente otro teórico de la conspiración, murmuró alguien. Estos civiles no tienen respeto, añadió otro. Una madre afligida, con una foto de su hijo en la mano, se giró para mirar a Thalía con enojo. Su dolor se transformó en ira ante la supuesta intrusa. Gente como tú nos lo hace más difícil, dijo con la voz quebrada. Buscan una historia donde no la hay. Thalía asimiló su juicio en silencio. Que piensen lo que quieran. No había venido por ellos. Cuando un oficial de la policía militar se adelantó para escoltarla, Thalía se movió con precisión experta, soltándose sin esfuerzo, una maniobra que solo se enseña en el entrenamiento de combate avanzado. El oficial retrocedió, sorprendido por su técnica. Retírese, ordenó Hargrove, entrecerrando aún más los ojos. ¿Quién es usted exactamente, señora? El general Blackwood, que había estado hablando con un grupo de oficiales, notó la conmoción y se acercó. Estudió el rostro de Thalía con creciente inquietud, como si intentara recordarla. ¿Nos conocemos, señora?, preguntó, con su voz autoritaria repentinamente insegura. Thalía habló por primera vez, con la voz ronca por la falta de uso. Tormenta de arena, Caravila, Doazar, Pandra. 2 palabras y una fecha, una referencia codificada a una misión que solo existía en los archivos más clasificados. Para cualquier otra persona, sonaría a disparate. Para el general Blackwood, fue como ver un fantasma. El rostro del general palideció, pero el coronel Hargrove intervino rápidamente. Señor, hay que retirar a este civil. La general Thalía continuó, ignorando a Hargrove. Operación Alcance Fantasma. Escuadrón Fantasma. La reacción de Blackwood fue sutil pero inconfundible. Abrió los ojos ligeramente, tensó la mandíbula. Sabía exactamente a qué se refería, y eso lo inquietó claramente. Es información clasificada, dijo en voz baja. Por eso tenemos que retirarla de inmediato, insistió Hargrove, señalando al personal de seguridad. Mientras la seguridad la rodeaba, una madre afligida, cerca, gritó, muestren algo de respeto y váyanse. La tensión en el aire era palpable. Thalía Madreal, rodeada de quienes deberían haber sido sus hermanos y hermanas de armas, ahora tratada como intrusa en una ceremonia en honor al equipo con el que había servido. No esperaba una bienvenida, pero la hostilidad la afectó más de lo que había anticipado. Estas personas creían proteger algo sagrado.
La memoria de los héroes caídos. No podían saber que ella había derramado su sangre junto a esos héroes, los había visto morir, había llevado su memoria cuando nadie más pudo. General, dijo con voz firme a pesar de la emoción que la invadía. No vine a causar problemas. Vine a honrar a mi equipo. ¿Tu equipo? Se burló Hargrove. Señora, tiene que irse antes de que la arreste por allanamiento a una instalación federal. Talia sostuvo la mirada de Blackwood. 17 de mayo de 2015. Coordenadas 34 grados 28 minutos norte, 41 grados 18 minutos este. Extracción fallida. Equipo eliminado. Misión comprometida. Con cada palabra, la expresión de Blackwood pasaba de la sospecha a la sorpresa. Estos no eran detalles disponibles para el público, ni siquiera para la mayoría del personal militar. Eran los hechos de una operación clasificada que había salido catastróficamente mal. ¿Cómo sabe esta información?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque estuve allí, respondió Talia simplemente. La multitud a su alrededor había crecido, curiosos observadores atraídos por la confrontación. Entre ellos, un anciano con un andador avanzaba lentamente, con la mirada fija en Talia con creciente interés. El coronel Hargrove se interpuso entre Talia y el general. Esta mujer está claramente perturbada, señor. Ha obtenido información clasificada de alguna manera y la está usando para interrumpir esta solemne ocasión. Obtenida, repitió Talia con un dejo de amarga diversión en la voz. Lo viví, coronel. O debería llamarlo mayor, como lo era cuando nos informó antes de la misión. El rostro de Arrobe se endureció. No sé de qué habla. Escuadrón Fantasma, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Indicativos de llamada fantasma del 1 al 6. Yo era el fantasma 3. Imposible, dijo Hargrove bruscamente. Se confirmó que todos los miembros de esa unidad murieron. Lo eran. Talia desafió. ¿O fue simplemente más fácil que admitir que alguien sobrevivió para contar lo que realmente sucedió? El anciano con el andador ya había llegado al borde del pequeño círculo y escuchaba atentamente. Su rostro curtido se reflejaba en la concentración. El general Blackwood levantó una mano, silenciando a Arrobe antes de que pudiera responder. Este no es el lugar para esta discusión, dijo, recuperando su voz autoridad. Seguridad, por favor, acompañen a esta mujer a mi oficina. Lo resolveremos en privado. No, dijo Talia con firmeza. Ya no en privado. Durante 10 años, la verdad ha estado enterrada con mi equipo. Hoy vine aquí para honrarlos públicamente, y no me silenciarán otra vez. La policía militar intentó quitarle los brazos, pero Talia se mantuvo firme. Tócame y os pondré a ambos en el suelo antes de que podáis parpadear, advirtió en voz baja. No es una amenaza sino una simple constatación de un hecho. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Lo que había comenzado como una ceremonia solemne se estaba convirtiendo en un tenso enfrentamiento con Talia en el centro. El capitán Madreal fue declarado muerto en acción, declaró Hargrove en voz alta, dirigiéndose más a la multitud que a Talia. Si eso es lo que dices ser, estás delirando o estás perpetrando un fraude que deshonra la memoria de un soldado caído. El anciano con el andador habló de repente, con voz temblorosa pero clara. Déjala hablar. Todas las miradas se volvieron hacia él, fijándose en su edad, en las filas de medallas que adornaban su chaqueta civil y en la tranquila autoridad que transmitía a pesar de su frágil apariencia. El sargento mayor Osiris Rawlins se presentó. Estoy jubilada y creo que deberíamos escuchar lo que esta mujer tiene que decir. El rostro de Arro se puso pálido. Con el debido respeto, sargento mayor, este es un asunto de seguridad nacional. También lo fue el Escuadrón Fantasma, respondió Rawlins. Una unidad tan clasificada que la mayoría de los que hoy en día viven en este cementerio nunca han oído hablar de ella. Pero ella lo sabe. Volvió sus amplios ojos hacia Talia. ¿Cómo lo sabes?
niña. Mientras el personal de seguridad se movilizaba para escoltar a Thalía, ella permanecía anormalmente tranquila. Con deliberada lentitud, metió la mano en su gastada mochila. La mano del coronel Hargrove se movió instintivamente hacia su arma. Señora, mantenga sus manos donde pueda verlas. Thalía sacó un triángulo de tela bien doblado. Estaba desgastado y tenía manchas de sangre visibles a lo largo de un borde. Con precisión de práctica, la misma precisión enseñada a los miembros de la Guardia de Honor, comenzó a desplegarlo. La tela reveló una insignia diferente a cualquier unidad militar oficial, un campo azul medianoche con un escorpión plateado y rayos cruzados. Era una bandera que nunca había sido fabricada para uso público ni reconocida oficialmente en ningún registro militar. El general Blackwood dio un paso atrás involuntariamente. «Eso no es posible», susurró. Desde la multitud, el sargento mayor Rawlins avanzó, con la mirada fija en los flagalia que sostenían. Él lo miró con reconocimiento, que trascendió décadas de servicio militar. «Escuadrón Fantasma», susurró lo suficientemente fuerte para que los que estaban cerca pudieran oírlo. Sin dudarlo, el anciano veterano dejó caer su andador y levantó una mano temblorosa en el saludo perfecto. Su espalda se enderezó mientras los años parecieron alejarse de él, revelando al soldado que alguna vez había sido. Thalía desplegó la bandera por completo, revelando nombres bordados a lo largo de su borde, nombres que coincidían exactamente con los del monumento. Una sección de la bandera mostraba las palabras Operación Phantom Ridge, una designación de misión que no aparecía en ningún registro público. El coronel Hargrove miró fijamente la bandera, con el rostro ceniciento. «¿De dónde sacaste eso?», exigió, pero la autoridad había desaparecido de su voz. «El equipo de extracción nunca llegó al lugar de encuentro», dijo Thalía en voz baja. «Excepto que lo hice». Los susurros a su alrededor se habían silenciado. Todos los militares presentes, desde el soldado más joven hasta el oficial de mayor rango, reconocieron la gravedad de lo que estaban presenciando, aunque la mayoría no podía entender exactamente por qué. El general Blackwood recuperó la compostura y enderezó la espalda. Con perfecta forma, levantó la mano en un saludo formal. «Capitán Madreal», dijo y su voz se escuchó a través del cementerio, ahora silencioso. «Usted fue declarado muerto junto con su equipo». Uno por uno, el personal militar presente comenzó a saludarla, honrando no solo a Thalía, sino reconociendo una verdad que había sido enterrada bajo archivos redactados e informes clasificados. Solo el coronel Hargrove permaneció congelado, con los ojos fijos en la bandera y una expresión que pasaba de la sorpresa a algo más oscuro. «Miedo». Un veterano cercano le susurró a su nieto: «Hijo, recuerda este momento. Hay héroes cuyos nombres nunca conocerás, de cuyas batallas nunca oirás hablar, pero son los que más se sacrifican». La multitud se apartó cuando el general Blackwood dio un paso al frente. «Capitán, creo que tenemos mucho que discutir. ¿Me seguiría, por favor?». Thalía dobló la bandera con cuidado, con movimientos precisos y reverentes. La guardó en su mochila antes de responder. «Con todo respeto, general, lo que tenemos que discutir debe suceder aquí, abiertamente. No sobreviví y luché para volver a las reuniones a puerta cerrada». Blackwood dudó, claramente incómodo con el entorno público. «Algunos asuntos requieren discreción, capitán». «¿Discreción?», repitió Thalía. «¿Así lo llamamos ahora? Hace 10 años se llamaba clasificado. Luego fue censurado, luego olvidado». Su voz se mantuvo firme, controlada, pero su filo era inconfundible. «Mi equipo merece algo más que discreción». El sargento mayor Rawlins había recuperado su andador, pero permaneció cerca. Su presencia era un silencioso respaldo a la posición de Thalía. «General», dijo, con la voz cargada de décadas de servicio, «quizás ya hemos tenido suficiente secretismo». Hargrove dio un paso al frente, recuperando algo de compostura. «Esto es muy irregular».
No podemos hablar de operaciones clasificadas en público. Entonces desclasifícalas, desafió Thalía. Desclasifica al Escuadrón Fantasma. Reconocer que existimos, que murieron, que a sus familias les mintieron sobre cómo y por qué. Un murmullo recorrió la multitud. Los familiares de los caídos intercambiaron miradas confusas. Una mujer que agarraba una bandera doblada contra su pecho dio un paso adelante. Mi marido, dijo con la voz quebrada. Sargento Daniel Mercer, me dijeron que murió cuando su convoy chocó con un artefacto explosivo improvisado. Los ojos de Thalía se suavizaron mientras miraba a la viuda. Él era el Fantasma 6, dijo en voz baja. El mejor especialista en comunicación que he conocido. Murió cubriendo nuestro punto Oxfield, deteniendo a las fuerzas enemigas para que el resto de nosotros pudiéramos llegar a la zona de extracción. La mano de la mujer se llevó a la boca y las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Nunca me dijeron que murió como un héroe. Nunca te dijeron que existía, corrigió Thalía con suavidad. Ninguno de nosotros lo hizo oficialmente. Ghost Squad fue un programa de acceso especial. Operaciones negras profundas. Nuestros registros de servicio reales fueron reemplazados por historias de portada. Más miembros de la familia siguieron adelante. Se enfrenta a una mezcla de confusión y esperanza desesperada de respuestas que le han negado durante mucho tiempo. Mi hija, dijo un hombre mayor, sosteniendo una fotografía de una mujer joven en uniforme. Capitán Leila Nar. Dijeron que su helicóptero se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento. Fantasma 2, dijo Thalía con el dolor evidente en su voz. Nuestro médico. Hablaba 5 idiomas y podía coser una herida bajo fuego sin pestañear. Con cada nombre que Thalía reconocía, con cada historia real que aportaba para sustituir los relatos oficiales desinfectados, el humor de la multitud cambiaba. Lo que comenzó como sospecha se transformó en algo más, un ajuste de cuentas colectivo con una verdad enterrada hacía mucho tiempo. Arrobe intentó una vez más recuperar el control de la situación. Esta mujer está compartiendo información clasificada. Esto debe parar inmediatamente. Lo que hay que detener, replicó el sargento mayor Rallins, es negar a estas familias la dignidad de saber cómo murieron realmente sus seres queridos. El general Blackwood permaneció en silencio, observando cómo la narrativa cuidadosamente mantenida en torno a la operación Lanza del Desierto se desarrollaba ante sus ojos. Su mirada oscilaba entre Thalía y Arrobe, su expresión ilegible. «Hay más», dijo Thalía, fijando su mirada en Hargrove. La misión se vio comprometida antes de comenzar. Alguien delató nuestra posición. Alguien con acceso a nuestros planes operativos. El rostro de Arrobe se endureció. Esta es una acusación escandalosa. ¿Lo es? Thalía replicó. El Escuadrón Fantasma fue enviado para extraer un activo de alto valor, un desertor con evidencia de miras de armas. Pero cuando llegamos a las coordenadas, nos encontramos con una emboscada. Sabían exactamente dónde estaríamos y exactamente cuándo llegaríamos. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortar. Los militares intercambiaron miradas inquietas mientras las familias de los caídos escuchaban con creciente ira y dolor. Me separaron de mi equipo durante el asalto inicial. Thalía continuó. Los vi caer uno a uno. El Fantasma 1, el capitán Elías Reev, me ordenó tomar la información y correr mientras cubrían mi escape. Llegué a nuestro punto de extracción secundario, pero el helicóptero nunca llegó. Se giró para encarar a las familias directamente. Sus seres queridos murieron porque alguien los traicionó. Alguien que sabía del Escuadrón Fantasma. Alguien que no quería que ese desertor saliera con vida. La mano de Arrow volvió a su arma. General, debo insistir en que esta mujer sea detenida. Está haciendo acusaciones infundadas que amenazan la seguridad nacional. El general Blackwood finalmente habló, con voz grave. Coronel Hargrove, retírese. Señor, con el debido respeto, dije que se retire, repitió Blackwood, con voz de acero.
El capitán Madreal era uno de nuestros mejores operadores. Si está haciendo estas afirmaciones, merecen una investigación, no un despido. Thalía volvió a meter la mano en su mochila, esta vez sacando un sobresellado. He pasado los últimos 10 años reconstruyendo lo que sucedió esa noche, siguiendo el rastro del dinero, interceptando comunicaciones, construyendo un caso. Le entregó el sobre a Blackwood. Toda la evidencia está ahí, incluyendo quien dio la orden de cancelar la extracción. Blackwood tomó el sobre con expresión seria. Lo abrió con cuidado, examinando la primera página de documentos que contenía. Su rostro cambió al leer, una mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó en voz baja. Tuve ayuda, admitió Thalía. No todos estaban dispuestos a dejar que el escuadrón fuera olvidado. La compostura de Hardgrove se quebró. Lo que sea que te haya dado, es inventado. Esta mujer no podría tener acceso a canales de inteligencia clasificados. Yo no, desafió Thalía. Yo era la especialista en inteligencia del Escuadrón Fantasma. Acceder a redes seguras era mi trabajo. Y algunos hábitos son difíciles de eliminar. El sargento mayor Rallins se acercó a Blackwood, hablando en voz baja. Señor, serví con la primera iteración del Escuadrón Fantasma en el 91. Si al menos la mitad de lo que dice es cierto, se lo debemos a quienes no la escucharon. Blackwood asintió lentamente y luego se giró para mirar a la multitud reunida. Damas y caballeros, les pido disculpas por la interrupción del homenaje de hoy. Lo que voy a decir no tiene precedentes. Respiró hondo. A partir de este momento, inicio una revisión completa de la Operación Lanza del Desierto y las circunstancias que rodearon la pérdida del escuadrón de la Unidad de Operaciones Especiales. Una oleada de sorpresa recorrió a la multitud. Hardgrove dio un paso al frente. General, no puede desclasificar unilateralmente una operación de esta naturaleza. No la estoy desclasificando, respondió el coronel Blackwood. Reconozco su existencia y la de la capitana Thalía Madrigal, quien fue registrada erróneamente como muerta en combate. Se dirigió directamente a las familias. Les dijeron que sus seres queridos murieron en varios incidentes, accidentes de entrenamiento, ataques a convoys, accidentes de helicóptero. Esas fueron historias falsas. La verdad es que murieron como parte de una unidad clasificada que llevaba a cabo una misión de vital importancia para la seguridad nacional. Murieron como héroes y merecen ser reconocidos como tales. La viuda que agarraba la bandera de su esposo dio un paso al frente. ¿Por qué? ¿Por qué mentirnos todos estos años? Porque ese es el protocolo para unidades que no existen oficialmente, respondió Thalía antes de que Blackwood pudiera responder. Pero el protocolo no justifica negarles la verdad sobre cómo murieron o quién los traicionó. Su mirada se dirigió a Arrobe, cuya mano aún descansaba sobre su arma. A su alrededor, la policía militar se había posicionado, su atención ahora dividida entre Thalía y el coronel cada vez más nervioso. Capitán Madreal, dijo formalmente Blackwood, en nombre del Ejército de los Estados Unidos, le extiendo nuestras disculpas por el error en su estado. Su historial de servicio será modificado inmediatamente. Se volvió hacia Hardgrove. Coronel, creo que tiene usted que dar algunas explicaciones. El rostro de Hardgrove se puso pálido. Esto es absurdo. Estás tomando la palabra de una mujer que aparece de la nada y hace acusaciones descabelladas. Sosteniendo una bandera que no debería existir, el sargento mayor Rallins interrumpió, sabiendo detalles que nunca se hicieron públicos. Lleva pruebas que hacen que el general parezca como si hubiera visto un fantasma. Él negó con la cabeza. He estado aquí el tiempo suficiente para saber cuando alguien esconde algo, coronel. La policía militar se acercó a Arrobe, respondiendo a un gesto sutil de Blackwood. Esto no ha terminado, dijo Hardgrove, en voz baja y peligrosa. Algunos secretos existen por una razón. No podría estar más de acuerdo, respondió Thalía con calma. Por eso estoy aquí.
En una habitación privada adyacente al edificio administrativo del cementerio, el general Blackwood se sentó frente a Talia. Su compostura se quebró y reveló el peso de un secreto de hace una década. Las pruebas que ella había aportado estaban esparcidas sobre la mesa entre ellos. Imágenes de satélite, registros de comunicaciones, transferencias bancarias, todo apunta a una traición cuidadosamente orquestada. Recibimos la confirmación de que todo el escuadrón fantasma fue eliminado en la emboscada, dijo, estudiando su rostro en busca de respuestas. ¿Cómo sobreviviste? Me separaron del equipo durante el ataque inicial, explicó Talia con la voz desprovista de emoción. Capturado. 3 años en una celda sin ventanas. 2 años más buscando el camino a casa a través de redes inexistentes. El resto lo pasé sanando y cazando. Ella tocó la unidad flash que ahora estaba sobre la mesa. La misión no se vio comprometida por la inteligencia enemiga. Se agotó desde dentro. Los ojos del general Blackwood se abrieron de par en par mientras miraba el camino. ¿Por qué presentarse ahora después de todo este tiempo escondido? Porque mañana ascenderéis al hombre que dio nuestras coordenadas al enemigo al Estado Mayor Conjunto. La puerta se abrió y entró el coronel Hargrove, flanqueado por 2 oficiales de la policía militar. Su rostro estaba ceniciento, pero en sus ojos persistía un peligroso desafío. Un reconocimiento pasó entre él y Talia, un reconocimiento silencioso que no necesitaba palabras. El coronel ha accedido a responder algunas preguntas, dijo Blackwood cuidadosamente, estudiando el rostro de Hargrove. Aunque mantiene su inocencia. Por supuesto que sí, dijo Talia sin apartar la mirada de Hargrove. Los hombres como él siempre creen que están justificados, que el fin excusa los medios. No sabes de qué estás hablando, espetó Hargrove. El escuadrón fantasma era una sola unidad. Una pérdida trágica, pero la guerra tiene bajas. Esto no era guerra, replicó Talia. Fue un asesinato premeditado, calculado y encubierto. Sacó un documento de la pila sobre la mesa y se lo deslizó a Blackwood. 3 días antes de nuestra misión, se transfirieron $5 millones de una cuenta en las Islas Caimán a una registrada a nombre de una sociedad fantasma. El beneficiario real de esa sociedad era el coronel Fletcher Hargrove. El rostro de Hargrove se tensó. Negocios que no tienen nada que ver con operaciones militares. El dinero provenía de Zair al-Dir, continuó Talia. El mismo hombre al que nuestro agente iba a desenmascarar por vender componentes de armas químicas. El mismo hombre que sabía exactamente dónde colocar sus fuerzas para emboscarnos. Blackwood levantó la vista del documento con expresión endurecida. ¿Es cierto, coronel? Es un invento. Esta mujer ha tenido años para construir esta narrativa y manipular estos documentos. Los registros bancarios están autenticados, dijo Blackwood en voz baja. Los hice verificar mientras estábamos en la ceremonia. La compostura de Hargrove comenzó a decaer. Grieta. No comprendes las complejidades involucradas. Esa región necesitaba estabilidad, no más intervención estadounidense. El agente no aportaba inteligencia. Traía desinformación que nos habría arrastrado a otra década de conflicto. Así que tú tomaste la decisión, dijo Talia con voz sepulcral. Decidiste que el escuadrón fantasma era prescindible. Yo decidí que una sola operación no valía la pena para desestabilizar toda una región, replicó Hargrove. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Por hombres como tú sentados tras escritorios, respondió Talia, mientras soldados como mi equipo pagan el precio. Blackwood se puso de pie, con la decisión tomada. Coronel Fletcher Hargrove, quedas relevado del cargo en espera de una investigación completa de estas acusaciones. Estás cometiendo un error, advirtió Hargrove. Hay otros involucrados, personas con un rango mucho mayor que yo, personas que se asegurarán de que esto nunca salga a la luz. Que lo intenten, dijo Talia con calma. Ya he enviado copias de todo a 3 organizaciones de noticias diferentes.
Si algo me sucede o si esta investigación desaparece repentinamente, todo se hará público. La policía militar entró silenciosamente detrás de Ardgrove mientras el general Blackwood asintió. Los nombres en esa bandera merecen justicia, coronel, dijo Blackwood en voz baja. Mientras escoltaban a Ardgrove, le siseó a Thalía. Se suponía que nunca regresarías. La respuesta silenciosa de Thalía. Por eso tuve que hacerlo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Blackwood se desplomó en su silla, luciendo repentinamente cada uno de sus años. Esto llegará hasta el secretario de Defensa. Quizás más arriba. Bien, dijo Thalía simplemente. Que vaya donde tenga que ir. ¿Qué pasa ahora, capitán? Para usted, quiero decir. Thalía miró por la ventana hacia el cementerio donde los nombres de sus compañeros estaban grabados en piedra. Ahora aprendo a vivir en la luz de nuevo. El sol había comenzado a descender hacia el horizonte. Para cuando Thalía regresó a los terrenos de Arlington, la mayoría de la multitud se había dispersado, pero quedaban algunos. Las familias del Escuadrón Fantasma, esperando respuestas que habían tardado 10 años en llegar. Se acercó a ellos con paso firme, ya no se escondía en las sombras. Uno por uno, les contó la verdad sobre su seres queridos. No las historias oficiales desinfectadas, sino la realidad de su coraje, su habilidad, su sacrificio. Les habló del capitán Elías Reev, quien le había ordenado correr mientras él proporcionaba fuego de cobertura. Del teniente Sara Khalil, quien había llevado a su agente herido media milla bajo fuego enemigo. Del sargento técnico Marcus Webb, quien había manipulado el equipo de comunicaciones para solicitar una extracción que nunca se produjo. Les contó todo menos cómo había sobrevivido. Esos recuerdos eran solo suyos, demasiado oscuros, demasiado dolorosos para compartirlos. Incluso ahora, mientras las familias se marchaban, cargando con el dolor y una pizca de paz que les habían negado durante tanto tiempo, Thalía estaba sola ante el monumento, trazando con las yemas de los dedos los nombres de sus compañeros caídos. La piedra estaba fría al tacto, sólida y permanente de una manera que los recuerdos no lo eran. El general Blackwood se acercó con una carta formal. Su baja honorable ha sido modificada, su estatus restaurado, dijo, entregándole el documento. Los beneficios y el pago retroactivo se procesarán de inmediato. Necesitaremos su testimonio, por supuesto, una vez que la investigación avance. Adelante. Thalía asintió, tomando la carta sin mirarla. ¿Y los demás implicados? Los encontraremos, prometió Blackwood. No importa cuán alto llegue. Este tipo de traición no se puede soportar. Ya lo hizo, le recordó Thalía. Durante 10 años. Blackwood no tuvo respuesta a eso. Después de un momento, preguntó, ¿qué hará ahora, capitán? Thalía miró hacia el cielo que oscurecía. Aprende a vivir de nuevo. Dejó la bandera cuidadosamente doblada en la base del monumento, testimonio de una hermandad que oficialmente nunca existió. Las manchas de sangre a lo largo del borde se habían oscurecido con el tiempo, pero permanecían visibles, un recordatorio permanente del costo del secreto y la traición. Mientras ella se alejaba, varios veteranos que habían asistido a la ceremonia de la mañana se mantuvieron a una distancia respetuosa, saludando su partida. Entre ellos se encontraba el sargento mayor Rallins, quien se acercó una vez más con su andador. Hace 10 años, cuando nos dijeron que nadie había regresado, dijo con la voz ligeramente quebrada. Algo se rompió en quienes sabíamos del Escuadrón Fantasma. Necesitábamos a alguien que sobreviviera, que diera testimonio. De su bolsillo sacó un pequeño prendedor de plata, un escorpión con rayos cruzados, idéntico a la insignia de la bandera. Estuve con el equipo original en el 91. Misión diferente, mismo código de silencio. Presionó el alfiler en la palma de Thalía. Los llevamos, no oficialmente, por supuesto. Nada sobre nosotros era oficial. Thalía cerró los dedos alrededor del alfiler, sintiendo su peso,
tan pequeño pero que llevaba consigo el legado de aquellos que habían servido en las sombras. Gracias, dijo simplemente. No, replicó Rallins. Gracias por volver y por asegurarte de que sean recordados. Thalía asintió una vez y luego continuó caminando alejándose del cementerio. Sus pasos ahora eran más ligeros, como si un peso hubiera empezado a levantarse. La verdad salió a la luz. No todo, todavía no, pero lo suficiente para empezar. Suficiente para garantizar que el Escuadrón Fantasma no permaneciera enterrado entre archivos redactados e informes clasificados. Cuando llegó a las puertas del cementerio, se cruzó con una joven soldado que estaba de guardia. Sus ojos se encontraron brevemente y Thalía vio en la mirada de la joven una mezcla de curiosidad y respeto. Ella le dedicó un leve asentimiento, un reconocimiento de un guerrero a otro, una antorcha que se pasaba en silencio. Más allá de las puertas se encontraba un mundo que Thalía había evitado durante una década, un mundo de luz y ruido, y gente que vivía sus días sin el peso de secretos clasificados. Ella había sobrevivido a la oscuridad, había llevado la verdad cuando nadie más pudo hacerlo. Ahora venía la parte más difícil, reincorporarse al mundo que había dejado atrás, encontrar su lugar en él una vez más. Se guardó el broche de escorpión en el bolsillo y cruzó la puerta. Detrás de ella, Arlington continuó su solemne vigilancia sobre los caídos de la nación. Ante ella se extendía un futuro incierto, pero finalmente suyo. El cielo estaba pintado en tonos naranja y púrpura mientras el sol hacía su descenso final. Al anochecer, Thalía Madreal, que ya no era un fantasma ni solo un nombre en una lista clasificada, caminaba hacia lo que fuera que viniera después. Ella había sobrevivido cuando nadie más lo había hecho. Ella había regresado cuando no debía hacerlo. Ella había dicho la verdad al poder y había exigido rendición de cuentas donde no la había habido. Y quizás eso fue suficiente. Quizás era eso por lo que había sobrevivido. No solo para dar testimonio de lo ocurrido, sino para garantizar que no volviera a ocurrir. Para ser prueba viviente de que incluso en las operaciones más oscuras, en los rincones más clasificados del conflicto, la verdad todavía puede prevalecer. Cuando la noche cayó sobre Arlington, la bandera que había dejado permaneció en la base del monumento, un testimonio silencioso de aquellos que habían servido sin reconocimiento, que habían muerto sin reconocimiento. Mañana, los funcionarios probablemente lo retirarían, lo devolverían a alguna instalación de almacenamiento clasificada y borrarían esta pequeña pieza de evidencia como intentaron borrar al propio Escuadrón Fantasma. Pero ya no pudieron borrar la verdad. No ahora que Thalía había regresado a reclamarlo. Las calles de Washington se extendían ante ella. Luces que comienzan a centellear en la oscuridad que se avecina. En algún lugar de esta ciudad estaban los otros hombres que habían traicionado a su equipo. Quienes habían decidido que sus vidas eran un precio aceptable a pagar. Hombres que nunca imaginaron que alguien sobreviviría para pedirles cuentas. Aprenderían tal como había aprendido el coronel Hargrove. Justo cuando las familias finalmente aprendieron la verdad sobre el sacrificio de sus seres queridos. Puede que el Escuadrón Fantasma haya sido diseñado para no dejar rastro, pero Thalía Madreal se había convertido en su legado, su voz, su memoria, su ajuste de cuentas, y apenas estaba comenzando.